Bien, jóvenes, vamos a continuar. A rato se nos ha cortado intempestivamente el, el Zoom. ¿Ya? A ver, todos aquellos estudiantes que no les he registrado en la lista de asistencia, sí, después al finalizar la clase les voy a preguntar sus nombres para... Está cacado, pues. Sí, por favor, alguien está con micrófono. Entonces vamos a actualizar la lista esa, ¿ya? Aquellas personas que no haya llamado en el primer Zoom, me van a decir sus nombres y vamos a actualizar la asistencia, ¿sí? De esta clase, ¿ya? Al final del Zoom, ¿ya? Al final de esta clase. Ya, bueno, entonces estuvimos a ver, vamos a poner el punterito, estuvimos en los factores de marketing, ¿sí? Habíamos visto las políticas, los ciclos que tiene una actividad económica, vale decir, de una empresa, a largo y a corto plazo. Habíamos visto la importancia, ¿sí? de la capacidad empresarial. Sí, Aide, quería hablar, por favor. ¿Te das, Sí, Aide? Sí. sí, Lice, disculpe que se llama. ¿Me podría explicar un poco más de marketing? No sé si le he entendido bien porque creo que Ya. dijiste que... Sí, ¿qué es marketing? ¿Qué es marketing? Hacer mercadeo, ¿no es cierto? Marketing es un nombre en inglés, mercadeo. ¿Sí? Hacer mercadeo es marketing, ¿sí? Promocionar el producto, ¿sí? Entonces hay por supuesto que hay más políticas de promoción, ¿sí? De publicidad, ¿sí? Entonces, ¿qué política de producto voy a lanzar en el mercado? Es es un factor de marketing, ¿sí? ¿A qué precios voy a lanzar al mercado? Tienen que saber eso, ¿no? ¿A qué precios voy a ofrecer mi producto en el mercado, ¿sí? Entonces, las políticas de distribución, eso es fundamental, ¿sí? ¿Cómo voy a distribuir mi producto en el mercado? ¿Y qué políticas de promoción y publicidad voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer conocer mi producto en el mercado? Son políticas de marketing y hay diferentes formas de hacer el marketing o el mercadeo, si quieren. Hacer conocer mi producto, la propaganda, ¿no es cierto? Hay una infinidad de otros factores que no los vamos a ver aquí. Por eso les decía, los ingenieros comerciales saben bienísimo de esto, ¿no es cierto? De hacer el mercadeo, de hacer la publicidad, ¿sí? La promoción del producto, ¿ya? Ya, muchas gracias, Lice. Continuando en la importancia de la capacidad empresarial, habíamos dicho que las oportunidades hay que tener liderazgo, ¿no? Y los liderazgos nos van a decir qué capacidades se reúnen los líderes, ¿no? Para poder descubrir políticas de inversión, en qué voy a descubrir, es sumamente importante, ¿no? Hacer proyectos de inversión, qué tipo de proyectos. Yo recuerdo, creo que había comentado que ahora, hoy en día, todas las provincias, los departamentos, los lugares bien alejados, tienen sus propios recursos, ¿sí? Que es erogado por el gobierno, por el Estado, ¿no es cierto? Les dan ahora Quillacollo, Punata, Tarata, Sacaba, El Trópico, Independencia, todos esos sectores tienen sus propios recursos, ¿sí? Que vienen desde el Estado. Entonces, cada uno de ellos hace sus propios proyectos de inversión ahora. ¿Sí? Cada uno de ellos definen qué es lo que van a hacer. Van a hacer un canal de riego, van a hacer una posta sanitaria. Cada una de las regiones ahora definen. No era como antes. Antes, por ejemplo, no sé, se quería hacer algo en Vinto, por decir. Entonces, hacían los proyectos y tenían que ir a La Paz para ver si ellos van a aceptar, van a aprobar ese proyecto o no. El alcalde iba bajo el brazo con su proyecto e ir a los ministerios respectivos, ¿no es cierto?, a pedir que se los hagan ese proyecto. Antes era así. Ahora con esto de la participación popular, todas las regiones tienen sus recursos. ¿Sí? Tienen sus recursos. Jóvenes, por favor, ¿alguien está con micrófono? ¿Con micrófono activo está alguien? ¿No? Entonces, cada una de las regiones tienen sus propios recursos ahora para hacer proyectos de inversión.
Eso de la participación popular, a todos les llega. Entonces, en la época, cuando se implementó esta ley de la participación popular, de que a todas las regiones les tiene que llegar dinero, entonces las alcaldías de esas regiones no tenían profesionales, no tenían proyectistas, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Agarraban, como les llegó el dinero, ¿sí? Entonces agarraban y empezaban a comprar movilidad de último modelo. Yo recuerdo, la alcaldía o la provincia de Tapacarí, pero tenía una movilidad 0 kilómetros de último modelo. Sí, un Mitsubishi 0 kilómetros, en la época estoy hablando, ¿no? Entonces no tenían proyectos. ¿Qué es lo primero que han comprado? Movilidades, ¿sí? Para el uso del alcalde, por decir, ¿no? No tenían proyectos de inversión, no tenían proyectistas. Bueno, ahora ya las mismas municipalidades han contratado profesionales para que hagan proyectos, ¿no es cierto? Proyectos de inversión. Sí, ahora ya están más organizadas las alcaldías y ya tienen su departamento de proyectos, ¿no es cierto? Entonces ellos ya definen, las regiones definen en qué va a invertir, ya no necesitan ir a La Paz a pedir permiso, a pedir recursos para que se los hagan un determinado proyecto, ¿no es cierto? Entonces, importante es eso. Un segundito, estamos grabando, sí, estamos grabando el video, ¿no? Entonces, esos liderazgos, esas capacidades debes de unir un líder, ¿no? Un líder. Entonces, tener la capacidad de organizar, habíamos dicho, ¿no? Y además, transferir competencias. Asumir y transferir competencias de responsabilidades. ¿Qué es transferir de competencias? ¿Alguien me puede decir qué es transferir competencias? Por ejemplo, a ver, una entidad, no sé, una fábrica, ¿sí? Está el ingeniero financiero, ¿sí? Entonces necesita viajar, digamos. Entonces, todo lo que él tiene que hacer en la fábrica, todos sus deberes, si quieren, va a transferir esas competencias, lo que él tiene que hacer, a una persona, a sus subalternos, si quieren, para que él pueda manejar esas competencias que él debería estar haciendo, ¿no es cierto? Entonces, eso es transferencia de competencias. ¿Sí? Yo tengo que ausentarme, digamos, tengo que viajar, entonces voy a delegar mis responsabilidades o mis funciones o lo que yo tenía que hacer a otro profesional, ¿no es cierto? Eso es transferir competencias, ¿ya? Entonces se dan muchos casos, ¿no es cierto? Que el líder tiene que hacer un viaje, se ausenta ya sea por enfermedad o por viaje, entonces, o por vacaciones, entonces tiene que transferir sus competencias. Lo que él hacía, tiene que dejar en manos, digamos, de otro subalterno, ¿no es cierto? Entonces es importante eso. Sí, Berta, dime. Lisa, buen día. Como usted decía, transferir la competencia, Sí. también se ve, digamos, cuando el presidente debe viajar, a veces se queda a cargo el Claro, vicepresidente. el vicepresidente, En todo ¿no? caso, no está el presidente de la Cámara de Senadores, y así se va destituyendo Claro. eso. Eso es más cuando hay vacíos de poder, cuando es lo que ha ocurrido, ¿no es cierto? Es lo que ha ocurrido hace tiempo, ¿no? Entonces, la transferencia que generalmente se hace cuando uno va a viajar, ¿no es cierto? Y generalmente se ve eso, ¿no es cierto? Que el vicepresidente se constituye en presidente, ¿sí? Por 2 días, 3 días, ¿no es cierto? Sí, eso vemos eso, ¿no es cierto? Antes de viajar lo posiciona como presidente al vicepresidente y él queda a cargo del país, ¿no? Del manejo del país. Se ve, eso es transferir competencias, ¿no es cierto? Ahora, lo que vos decías más se da en épocas, digamos, en épocas donde hay estabilidad económica, ¿no es cierto? O donde hay inestabilidad política. Es lo que ha ocurrido el 2019. Yo lo decía porque hubo un tiempo donde Adriana Salvatierra obtuvo, no sé, creo que el vicepresidente tenía otras funciones tanto como el presidente, y entonces Adriana Salvatierra Claro, tuvo por un poco tiempo que quedarse a cargo del país claro. cuando estaba estable, ¿no? La Claro, situación política. claro, en épocas de estabilidad, lógica. Si han salido los dos, eso es sucesión, a eso se llama sucesión, ¿no es cierto? El presidente se ausentan, ¿quién queda a cargo? El presidente de la Cámara de Senadores, ¿no es cierto?
Si por algún motivo el presidente de la Cámara o el presidente de la Cámara de Senadores tampoco está, entonces ¿quién asume? El presidente de los diputados, ¿no? A esa sucesión, ¿sí? Es lo que pues, les comentaba, lo que ha ocurrido lo que dice está bien, ¿no es cierto? En épocas de estabilidad política necesitaban viajar el presidente y el vicepresidente, y ha quedado como presidenta justamente lo que decías vos, Adriana Salvatierra, porque era la presidenta del Senado, ¿no es cierto? Entonces ha quedado a cargo del país. Eso es sucesión, ¿no es cierto? Eso es, y seguramente se está delegando responsabilidades, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero en otros casos, cuando hay inestabilidad política, es lo que ha ocurrido en el 2019, cuando ha renunciado el presidente, ¿sí? Teóricamente debería asumir el vicepresidente, pero el vicepresidente también ha renunciado. No había presidente, ¿no? Sí, estaba en la clandestinidad y todo. Entonces, la Constitución Política del Estado norma eso, ¿no es cierto? Es una norma eso. No puede asumir cualquier persona de la presidencia. Entonces, una vez que ha habido un vacío, que no había presidente, no había vicepresidente, automáticamente estoy diciendo, por Constitución Política del Estado, el que asume la presidencia debería ser el presidente del Senado, ¿no? Por Constitución. Y si el presidente del Senado, como en ese caso, Adriana Salvatierra, tampoco estaba en la clandestinidad y denunció, creo, incluso a la presidencia, entonces debería ser el presidente de la Cámara de Senadores, o diré de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Pero también en la Cámara de Diputados tampoco se denunció, creo. Entonces ha sido el segundo vicepresidente de la Cámara de Senadores, que era Yanín Yanes, ¿no es cierto? Entonces, incluso, ¿cómo nosotros hemos tenido jóvenes un presidente que se llamaba Rodríguez Belcé, ¿no? Sí, hay justamente en épocas dictatoriales, en épocas pasadas, ha habido, Rodríguez Belcé ha sido presidente del país por un año, creo, un poquito más tal vez, pero era él el jefe máximo de la Corte Superior de Justicia, ¿sí? Y ha llegado a ser presidente, justamente por sucesión, ¿sí? En esa época renunció el presidente, creo que era en la época de Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿sí? Su vicepresidente, creo que García Mesa, no, ¿cómo es? El candidato que por Comunidad Ciudadana era el vicepresidente, también renunció, antes incluso renunció, porque había problemas sociales, pero el presidente de la Cámara de Senadores era Armando Bacadíes en esa época, también renunció porque había presión social y han ido haciendo renunciar a todos. El presidente de la Cámara de Diputados, creo que era un tal Cosío, que era presidente de la Cámara de Diputados, tampoco. Entonces, ¿quién sucede a ese? Sucede el jefe máximo de la Corte Superior de Justicia. ¿Y quién estaba en ese entonces como presidente de la Corte de Justicia? Era Rodríguez Belcé, ¿no es cierto? Que se suponía que era partidista y la sociedad recién ha aceptado que él sea presidente, porque no aceptaban que sea el de senadores, el de diputados, ¿sí? Entonces ha pasado por constitución, es eso, ¿no? Por constitución tiene que pasar al líder máximo de la Corte de Justicia, ¿sí? Entonces en esa época era Rodríguez Belcé, que automáticamente ha sido presidente él, y en un tiempo de un año creo ha llamado a elecciones, ha habido elecciones, ¿no es cierto? Entonces eso es sucesión por constitución. Ahora, de lo que en estabilidades políticas, en épocas de estabilidad política, cuando el presidente se va, delega responsabilidades, ¿no? Eso es lo que justamente decía su compañera, ¿sí? Entonces el presidente está delegando responsabilidades al vicepresidente. Está transfiriendo competencias, ¿sí? Igual se hacen en las empresas, ¿no? En cualquier institución, ¿sí? Si el dueño de una empresa familiar, si el dueño, que es el papá, está viajando, va a dejar la responsabilidad a cargo, digamos, a su hijo, ¿no es cierto? Si es una empresa familiar. Está delegando, está transfiriendo responsabilidades a otra persona, ¿no es cierto? Entonces tiene que tener esa capacidad. Tampoco, digamos, va a transferir responsabilidades, digamos, no sé, a la secretaria, por decir, ¿no es cierto? La secretaria tiene otras funciones, tendría que
transferir competencias, digamos, a otro profesional, ¿no es cierto? O al que le sigue después en orden jerárquico, ¿no? Entonces, sumamente importante también eso, ¿sí? Bien, pasando ahora a los tipos de organización empresarial. Hay empresas de propiedad individual, empresas de propiedad colectiva y sociedades anónimas, ¿sí? Entonces, esto lo estamos viendo de modo general, jóvenes, ¿ya? De modo general, siempre estamos viendo de modo general esto, ¿sí? Entonces, las empresas de propiedad individual, cuyos propietarios van a ser una sola persona, ¿sí? Que tiene total, entero derecho a las ganancias, ¿sí? que pueda tener la empresa. Hay alguien que no está pudiendo ingresar, jóvenes, que tiene total, que puede, ya, está admitido Carolina. Ya le estoy admitiendo, ¿sí? ¿No? Entonces, las empresas de propiedad individual es una persona cuyo derecho él tiene, digamos, a recibir todos los beneficios que tenga la empresa. Y además es responsable también en caso de pérdidas que pueda tener la empresa, en caso de pérdidas que pueda tener, es responsable la persona, ¿ya? La persona. Entonces, sumamente importante. Ese tipo de empresas son aquellas que los propietarios es una sola persona, ¿sí? Ahora, en caso de quiebra de la empresa, él es responsable de pagar, digamos, si tiene deudas, de pagar esas deudas, ¿no es cierto? ¿Sí? Y pierde, pues, entra en riesgo hasta sus otros activos que pueda tener, ¿sí? Y no estén en la empresa. Si, digamos, alguien entra en quiebra, está con deudas, y todo lo que remata la empresa o vende su empresa no le alcanza para cubrir sus deudas, entonces va a poner en riesgo sus otros activos que pueda tener. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa otros activos? ¿Los otros bienes? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Los otros bienes que pueda poseer la persona. ¿Sí? Si fuera de la empresa tiene una casa, tiene una casa en otro departamento, sus movilidades, tiene terrenos, entonces pone en riesgo sus otros activos que pueda tener. Si no le alcanza, ¿no es cierto?, para cubrir. Entonces, las empresas de propiedad individual de una persona que tiene entero derecho a todos los beneficios, pero también es digamos, culpable, ¿sí?, o responsable de todas las pérdidas que puede tener la empresa. Y pone en riesgo sus otros activos que pueda tener fuera de la empresa, invertidos fuera de la empresa, como su casa, si tiene un terreno, si tiene movilidades, si tiene cuentas bancarias, ¿sí? Entonces, pone en riesgo sus otros activos, ¿ya? Ahora, las empresas de propiedad colectiva, ¿sí? Cuyos propietarios pueden ser uno o más personas, ¿ya? Uno o más personas, los propietarios, ¿sí? Todos participan conjuntamente de los beneficios que pueda tener la empresa, ¿sí? Todos participan de las ganancias. Y en caso de quiebra o de pérdidas, todos también tienen derecho, digamos, a cubrir sus pérdidas, ¿sí? Cada uno de ellos tiene derecho o tiene la obligación de cubrir sus deudas, ¿sí? Y también ponen en riesgo sus otros activos, sus otras riquezas que puedan tener. A eso se llaman empresas de propiedad colectiva, ¿ya? Finalmente están las sociedades anónimas. Son empresas ya grandes, ¿no es cierto? Grandes. Ya están constituidas estas sociedades anónimas por accionistas, ¿no es cierto? Están constituidas por accionistas, ¿no? Entonces, estas empresas son legítimamente establecidas y sus propietarios son responsables, ¿no?, por las inversiones, ¿no es cierto?, y las ganancias que puedan tener, ¿sí? Entonces, no ponen en riesgo sus otros activos de estas sociedades anónimas, ¿sí? Solo lo que está invertido en la empresa. Y además están constituidos por socios,
¿Y cómo se reparten las ganancias? No sé, es de acuerdo a las acciones que estos socios tengan invertidas en las empresas, van a ser retribuidos o van a ganar, ¿no es cierto?, un porcentaje de acciones. Un empresario, por decir, una persona tiene, no sé, el 60% de acciones en esa empresa, ¿sí?, invertidas. Entonces, de acuerdo a ese porcentaje de acciones, va a recibir sus beneficios, ¿no es cierto? Hay otra persona que tiene el 20%, ¿sí?, de acciones. Entonces, de acuerdo a ese 20% que tiene invertido en la empresa, va a recibir sus beneficios. Eso, así funcionan las sociedades anónimas. Son empresas ya grandes, ¿no es cierto? Entonces, pero no ponen en riesgo sus propios activos, sino lo que está invertido en la empresa. Ahora los réditos y las ganancias es de acuerdo al porcentaje que tienen invertidos. Hay muchos empresarios, por ejemplo, que agarran y, por decir, reciben el porcentaje de beneficios que tienen y lo vuelven a reinvertir en la empresa, ¿sí? Para así incrementar su porcentaje de acción que tengan, ¿no es cierto? Hay otras personas que reciben su porcentaje de beneficios de acuerdo a sus acciones y lo destinan a otras cosas, ¿no es cierto? Lo pueden reinvertir en otras actividades, ¿no? O lo pueden tener o comprar otros bienes, ¿sí? Hay otros socios que reciben ese porcentaje, ¿sí?, de su acción y lo reinvierten en la misma empresa, cosa de que su porcentaje de acción vaya en el tiempo, vaya incrementándose, ¿no es cierto? ¿No? Entonces ha habido, por ejemplo, aquí una época, haciendo una parte esto, ha habido una época donde cuando uno ahorra, va a ahorrar a una cooperativa, a una entidad financiera, ¿sí?, nos dan un monto mínimo, ¿no es cierto?, de intereses, ¿sí?, que nos da la empresa porque estamos poniendo nuestro dinero, nuestros ahorros, ¿sí? Ha habido una época que aparecieron unas entidades financieras, ¿sí? No sé si eran legalmente establecidas, ¿sí?, donde los intereses te daban altos. Se llamaba Finsa, Orcobol había. Incluso había un equipo en la Liga Profesional de Fútbol que se llamaba Orcobol. A ver si fijan ustedes, un equipo. Ha traído jugadores extranjeros, ¿sí? Y esa empresa era una entidad financiera que recibía ahorros, recibía de las personas, ¿sí?, los ahorros, y esos ahorros agarraba y hacía inversiones, por decir, ¿sí? Y los porcentajes que daban eran altísimos. No recuerdo, pero era sumamente, todas las personas llevaban a esas entidades financieras, ¿sí?, para ahorrar, y los intereses eran altos y les devolvían intereses, ¿no es cierto? Los bancos, por decir, a 2% o 1.5, por decir, hipotéticamente 1.5 mensual. Estas otras instituciones financieras daban 5%, 6%, 7% mensual, imagínense, del 1%, 0.8%, algunas cooperativas daban, de lo que ahorrábamos, nos daban el 1.8 hasta 2%, por decir. Y estas entidades financieras daban 5, 6% mensual, hasta más, ¿sí? Entonces se ha ido haciendo una bola, como dice, una bola de nieve esto. La gente agarraba y ahorraba en estas empresas. Y estas empresas daban, ¿no? Mucha gente agarraba y recibía y lo disfrutaba de esos intereses que les daban estas entidades financieras. Finsa, Orcobol, las principales. Habían otras más, ¿sí? Pero las fundamentales, las más grandes, eran ese Finsa y Orcobol. Entonces toda la gente ahorraba sus ahorros, algunas personas se jubilaban y ese monto que les daban como arreglo lo iban y lo depositaban. Muchas personas vendían sus terrenos, ¿sí?, y depositaban porque los intereses que nos daban esas entidades eran altas. Y habían otras personas que los intereses, como les decía, los intereses les daban y lo volvían a invertir lo volvían a ahorrar eso. Ellos peor, no disfrutaban. Algunos han disfrutado de esos intereses, de esos dineros fuertes que daban estas instituciones financieras, porque al final ha intervenido el gobierno porque no estaban legalmente establecidas y además era una estafa.
y toda esa gente ha perdido, todo su dinero ha perdido. ¿Sí? Todo su dinero ha perdido porque no les han devuelto. Maricruz, por favor, por favor. ¿Ya? Entonces, esas empresas han entrado en quiebra. Sí, han entrado en quiebra, los propietarios les han metido juicios, no han vendiendo las edificaciones que tenían, no son empresas, eran entidades financieras, vendiendo los terrenos no alcanzaba para devolver a las personas que tenían sus ahorros ahí, y muchas personas han perdido esos ahorros, lastimosamente han perdido. Muchos gobiernos de turno agarraban, decían, vamos a devolver, el Estado se va a hacer cargo de esto en épocas electorales, porque había en Cochabamba especialmente, había un buen porcentaje de las personas, sus ahorros de años, vendían terrenos, sus arreglos que les daban las empresas cuando se jubilaban o cuando se retiraban de las empresas, ahí ahorraban en esas empresas. Quiebra total, una estafa pero terrible de esa época, ¿no? Entonces, las sociedades anónimas son empresas ya más grandes que está compuesta por accionistas, ¿sí? Por accionistas. Y los réditos o los beneficios que reciben cada uno de esos accionistas es de acuerdo a su porcentaje de acciones que tienen invertidas en las empresas, ¿no es cierto? Entonces, es un poco diferente a las empresas de propiedad colectiva. También en las sociedades anónimas también pueden ser uno, dos o más personas, ¿sí? Los accionistas que están dedicadas a los procesos productivos. Son empresas que su producción es a gran escala, ¿no es cierto? Son empresas grandes con accionistas, ¿sí? Entonces, estas empresas no ponen en riesgo sus otros activos que puedan tener en otras actividades, ¿no? Bien, jóvenes, con esto prácticamente hemos terminado esta partecita de teoría. Nos falta hacer todavía algunas cosas para terminar este capítulo, porque en el capítulo 3 ya es un poco más práctico, les había dicho. Vamos a ver las fuerzas de mercado en el capítulo 3, que es bien importante, fuerzas de mercado. ¿Y cuáles son esas fuerzas de mercado o mecanismos de mercado también se llaman? Son la demanda y la oferta, fundamentalmente, ¿sí? Y estamos diciendo que economías de libre mercado, ¿sí? Esas fuerzas de mercado, como son la demanda y la oferta, van a fijar los precios de los bienes, de los diferentes bienes y servicios, ¿no? Entonces el capítulo, todavía no hemos terminado este capítulo, nos falta algo más. Yo creo que la próxima semana ya vamos a entrar a hacer un poco más de práctica, ¿sí? Con esto vamos a ver la demanda, la oferta, precios, ¿sí? Adelantando un poquito esto, el consumidor, la persona que va a ir al mercado, la persona que va a ir a querer comprar algo en el mercado, la persona que va a querer ir a algo a comprar en el mercado, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo primero que ve del producto para querer comprar o no? Para querer demandar ese producto, ¿qué ve? El precio. ¿No es cierto? Fundamentalmente el precio. ¿Sí? Pero no solo el precio, ¿no es cierto? Pero el precio es lo importante. Pregunta, ¿qué precio tiene este producto? ¿Qué precio tiene esto? ¿No? Pero a veces no solo ve el precio, ¿no? Entonces, también la calidad, dicen. ¿no es cierto? Correcto, ¿no es cierto? La calidad, la presentación del producto, ¿no es cierto? Sí, por eso hacen mucho, como usted hablaba de marketing, la presentación, cómo va a llegar al cliente. Porque muchas veces eso llama la atención también a la gente. Claro, el tipo de presentación, cómo está, ¿no es cierto? Antes uno iba al mercado y las granjas vendían el huevo, por decir, venía así, ¿no? En bolsas te daban y a veces rompía. Después su modo de presentación era mejor, ¿no? Ya venden en maples o venden ya en cosas bien cerradas, bien empaquetadas, ¿no es cierto? Entonces a veces el cliente piensa, y el precio casi no varía, por decir. Entonces dice, me compraré esto, ¿no? La presentación está bonita, sí, me compro esto. Entonces también, ¿no es cierto? Entonces cuando uno va al mercado a demandar algún producto, entonces lo primero que ve es el precio, ¿no? Te pregunta cuánto es. Siempre entonces la demanda está en función del precio. Eso vamos a estudiar nosotros a dos variables. Pero no solo está en función del precio la demanda. La persona no solamente ve el precio, sino como su compañera decía, la presentación.
¿no? La publicidad que ha tenido ese producto, ¿sí? La calidad, ¿sí? Mira todo. Incluso ve los precios de los productos sustitutos, lo que decíamos hace rato. Por ejemplo, yo quiero ir, voy al mercado con la intención de comprarme 1 kilo de carne de res, ¿sí? Pregunto el precio y pero veo ahí al lado que están vendiendo carne de pollo. Entonces, es un producto sustituto de la carne de res, la carne de pollo. Veo que está más barato, entonces voy a demandar eso, ¿no es cierto? Entonces, también está en función de los precios de los productos sustitutos, ¿sí? ¿No? Entonces, la demanda va a estar en función al precio, ¿sí? A 2 variables, pero también está en función a otras variables, ¿sí? Como ella decía, a la calidad, a la presentación, a los gustos de la persona, ¿no es cierto? A los gustos también, de ver, esto no me gusta, me gusta, ¿no? Entonces prefiero esta, ¿sí, no? Entonces hay una infinidad de variables. Pero nosotros en ese tema vamos a ver solo en función a 2, ¿sí? Y nuestras ecuacioncitas van a ser lineales nomás. Y de modo sencillito, no es nada complicado eso, ¿ya? Entonces, y eso nos va a servir para hacer microeconomía para el próximo semestre también, ¿ya? Para hacer microeconomía el próximo semestre. Fuerzas de mercado, porque eso es lo que habíamos dicho, ¿no? ¿Qué estudiaba la microeconomía? Estudiaba a los consumidores, ¿sí? A la demanda, a la oferta, a las empresas, microeconomía. Eso vamos a profundizar porque hay una materia de microeconomía el próximo semestre, ¿ya? Entonces, importante, es el tema 3 de la parte práctica. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, jóvenes? Los que no están en la lista, sí, los que hace rato no los he registrado en esta lista, hay algunos que, porque estoy impreso hace tiempito esta lista, hay algunos que son nuevos y tal vez no están. Entonces, por favor, me dicen, ¿hay alguna pregunta antes, jóvenes, para terminar? Tenemos el jueves, yo creo que lo vamos a terminar esto, o vamos a entrar ya a ese tema 3 de fuerzas de mercado. ¿Alguna consulta? Sí, dígame. Una pregunta, ¿estos PDF tenemos que pasar a cuaderno o algo así? ¿O? Hay muchos estudiantes que toman apuntes, ¿sí? Toman apuntes, ¿no? De acuerdo a lo que uno está explicando, así. Toman apuntes, porque ya les había dicho, este documento, jóvenes, va a estar en el Moodle, ¿sí? Ustedes lo descargan y van a tener esto. Entonces, hay algunos que toman apuntes, ¿no? De algunas otras cosas que uno está hablando, ¿sí? Para que lo tengan. Porque les había dicho que los exámenes, yo voy a tomar de toda esta documentación, que yo siempre estoy subiendo al Moodle, ¿sí? Por fechas, estoy subiendo esto, e incluso los videos van a tener ahí, ¿no? Los 2 videos, los 2 Zooms de ambas clases, ahí están los videos, ¿no? Entonces, y de las prácticas también les había dicho. Ya vamos a empezar a hacer prácticas, ¿sí? Ya les voy a dar, les había dicho, recuerdan que cuando la primera clase, les había dicho, el examen va a valer 70%. Un microexamen, antes del examen, va a valer 15%, les había dicho. Y después de trabajos, otro 15%. ¿Sí? Sobre el 100% vamos a calificar, ¿no? Entonces, esos trabajitos de 15%, que es bien significativo, jóvenes, ¿no? Entonces, yo les voy a dar así prácticas para que me entreguen, me vayan entregando unas 2, 3, 4 prácticas. Vamos a hacer seguramente para el primer parcial, 3, 4 prácticas, depende del tiempo. Y esto se van a ganar, bueno, si van a hacer en sus casas ustedes, van a tener estos documentos para poder resolver esas prácticas, ¿sí? Los ejercicios, todo, yo los voy a mandar bien resueltos, vamos a explicar aquí cómo se resuelven los ejercicios, entonces van a tener todo ese material y van a poder resolver sus prácticas, ¿no es cierto? Sus prácticas, y no creo que hagan mal, ¿sí? Si están ayudándose con los documentos que yo les estoy mandando, con los ejercicios que les estoy mandando, las prácticas, ustedes lo que tienen que hacer es practicar, porque de eso mismo va a entrar al examen, ¿no? Eso mismo vamos a tomar en el examen, ¿sí? Entonces, al examen entra de toda esta documentación que estamos haciendo, de lo que hablamos en clases, de las prácticas que les voy a dar, ¿sí? Aparte que se van a ganar puntos, 15 puntos, no creo que me manden mal hecho, porque se van a ayudar. A veces yo en clases presenciales hago en grupos, ¿sí? Hago en grupos, en clases presenciales, pero ahí entro al aula y digo, a ver, hagamos grupitos de a 3, ¿sí? Y lanzo las preguntas. A ver, estos 2 ejercicios resuélvame,
me entregan una hojita con sus 3 nombres y todo, ¿sí? Y listo, y van ganándose puntos. ¿Por qué? Porque van ayudándose entre ellos, ¿no es cierto? Y están con los cuadernos. Entonces, pero ahora estamos en este tipo de clase, en esta modalidad de virtual, entonces ustedes me van a hacer nomás individualmente, yo voy a recepcionar, me van a mandar al Moodle, ya vamos a estar poniéndonos de acuerdo de eso. Yo creo que la próxima semana ya vamos a empezar a hacer prácticas. ¿Ya? Bien, jóvenes, se nos va a terminar el tiempo, se nos va a cortar otra vez. ¿Ya? Nos vamos a ver entonces la próxima clase. ¿Quiénes no están, no he llamado a lista? A ver, alguien que no me haya dicho presenta. Dije, yo entré tarde. Ya, dime. Ya, sí, ya han llegado. ¿Nombre? Rodrigo Huerta. Ya, Huerta, listo, aquí estás. Ya, está bien. A mí dice Juan de la Cruz, Yaceli. Juan, ¿cómo? Juan de la Cruz, Yaceli. ¿Estás en lista, Juan? ¿Tu apellido cuál es? Yaceli Guardia. Yaceli Lisa, Guardia. yo también he entrado tarde. Ya, dígame su nombre. Ya. De mí, Carolina Huanca. Huanca, Carolina. Huanca, Sí. aquí estás. A ver, un segundito. Huanca, Carolina, correcto. Ya, ¿quién más? Gabriel Marzana, dice. Marzana Gabriel. ¿Vos estás en listas? Dice. No estás en listas. Marzana Gabriel, ¿no? José Gabriel Marzana Enríquez. Dice. Ya, Marzana. Marco Antonio, profe Calizaya, dice. Ya, Marco Antonio Calizaya, estás vos en lista, si me acuerdo aquí tu nombre. Calizaya, llamado a SAT. Kadima, Calizaya, Marco Antonio, correcto, listo. ¿Quién más? ¿Momento? Doctor, soy nueva. Ya, ¿tu nombre completo? ¿Apellido? Romero Cruz Yulisa. Ya, Romero, Yulisa. Sí. ¿Listo? Gracias. Ya, ¿alguien más? Ya. Ya, nos vemos entonces la próxima clase, jóvenes. Que tengan buen día. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Lisa. Chao, jóvenes. Hasta luego. Chao, Lisa. Chao. Hasta luego, licenciado. Chao.